Bueno, ya vamos a iniciar. Pido a todos, por favor, que cierren sus micrófonos y yo le daré el uso de la palabra a la maestra Yadira Huerta. La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias en línea, Jueves de Derecho Civil. Hoy presentan el derecho familiar a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que será moderado por la maestra Yadira Huerta. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por nuevamente estar con nosotros en estos jueves de Derecho Civil, en donde pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes, pues tenemos que dar las gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra máxima casa de estudios, nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil, a la maestra Amada del Carmen Gaitana Redondo, que siempre nos está apoyando y está obviamente al pendiente de cada uno de estos jueves en Derecho Civil, a Alicia Reyes, Carmen, que está con nosotros apoyándonos, por supuesto, a la maestra Lorena Arredondo, que sin ella pues no podríamos hacer estas transmisiones. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con un tema bastante interesante, a 10 años, y precisamente hoy, maestro Beltrán, se festejan esos 10 años de los derechos humanos, hoy exactamente. Entonces tenemos como invitados de lujo a dos jóvenes pero brillantes profesores de nuestra facultad, abogados postulantes, académicos, maestros en Derecho Civil, también en mecanismos alternos de solución de conflictos. Primero empezaré por presentar al maestro Fernando Caín Oviedo Cruz. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Y enseguida también a otro igual de brillante, maestro Giovanni Saucedo Medina, quienes nos hablarán el día de hoy de el derecho familiar a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es un tema pues muy interesante, como les comentaba, y que bueno, al día de hoy se cumplen exactamente esos 10 años. Por favor, maestros. Maestro Beltrán. Gracias. Bienvenidos todos. Ya Yadira se encargó de hacer las presentaciones y los agradecimientos correspondientes. A mí me da mucho gusto que estén con nosotros. Me da mucho gusto ver a Giovanni, a Fernando, a todos ustedes. Y bueno, vamos a escuchar con mucha atención. En lo personal, a mí el tema de los derechos humanos es un tema que no me deja de despertar una polémica interna, porque además en derecho familiar, en donde de pronto tenemos una controversia entre papá y mamá y los hijos, el darle preferencia a uno implicará de pronto violar los derechos humanos de los otros. ¿Hasta dónde el Estado puede tutelar los derechos humanos de todos? Entonces, hoy que tenemos que juzgar con perspectiva de género, hoy que tenemos que resolver atendiendo al interés superior del menor, el tema de los derechos humanos viene a ser la columna vertebral de muchos de los juicios y de muchas de las resoluciones de los jueces. Así es que pues muchísimas gracias, bienvenidos todos y gracias, Amada, por esta iniciativa que mira lo que hemos hecho estos jueves. Muchas gracias. Y felicidades porque además recibiste un reconocimiento por muchos años de cátedra. ¿Fueron 20 o 25, 25. Amada? 25. Así es que muchas felicidades. Estamos de lujo y pues como si fuera, va por ti, dirían Giovanni y Fernando. Entonces, ¿Y qué tema, muy bien, no? Pues gracias y bienvenidos todos. ¿Qué tema? Algo muy mío, el derecho familiar, ¿no? Así es. Apasionada del derecho familiar y qué bueno que se dé la oportunidad de tener este tipo de temas y que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Yadi, Gio, Fer, muchas gracias, Lore, muchísimas gracias, Alicia, Carmen, muchísimas gracias, y lo hago para darle las gracias a todos mis alumnos que han estado conmigo durante todo
este tiempo, porque los maestros no seríamos nada si no tuviéramos a nuestros alumnos. Gracias. Bien, adelante, maestro. Empezaríamos, maestro Fernando. Muy buenas tardes, mi querido presidente, mi querida señorita secretaria, mi querida abogada del jurídico de la facultad y maestra Amada Gaitán, a mi querido amigo, en especial también mi querido maestro Giovanni, gracias. Y pues bueno, vamos con la venia de nuestro presidente del colegio, de nuestra secretaria y de nuestra abogada, a iniciar a hablar del tema, maestro Giovanni, si le parece bien. Claro, perdón, maestro, voy a tomar la palabra. Primero, agradecer la oportunidad al notario, al presi, notario Miguel Ángel Beltrán Lara, secretaria general, maestra Yadira Huerta, y a la queridísima maestra Amada Gaitán por la oportunidad. Siempre es un honor estar en la facultad, regresar a mi alma mater, aunque sea en un foro virtual. Entonces, estoy muy agradecido con el colegio de profesores, con mi universidad, con mi facultad. Y entonces es un gran honor el día de hoy compartir esta sesión al lado de un gran amigo del cual tuve en estos días la oportunidad de aprender muchísimo más y sobre todo cada día que platico con él aprendo muchísimo de él. Entonces, maestro Fernando, les vamos a compartir una diapositiva, una presentación con la finalidad de ir aterrizando algunas perspectivas que, como ya lo dijeron, la temática del día es el derecho familiar a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Justo el día de hoy se conmemoran esos 10 años. Entonces, comenzamos, maestro Oviedo. Perfecto, muchas gracias, maestro. Bien, pues pensando precisamente y con las palabras de mi querido amigo y maestro también, Giovanni, pues tenemos nosotros aquí en la presentación el derecho familiar a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y dentro de esta presentación, pues hicimos varios bloques junto con mi querido maestro, que siempre es un expertise en estos temas, y colocó en un panorama general las reformas que se hicieron a la ley de amparo, la reforma constitucional a la ley de amparo, también la reforma constitucional ya en el documento primario, y algunos otros aspectos que vamos a ir viendo más adelante. Maestro, si le parece bien, podemos empezar a hablar de la reforma de 6 de junio, donde precisamente se toca esto. Bien, respecto de esta reforma de 6 de junio, tenemos nosotros un antes y un después en la ley de amparo. ¿Por qué un antes y un después? Porque, bueno, finalmente se agregan, se adicionan, se proponen dentro de la ley de amparo algunos aspectos que van a venir a ser muy importantes y muy relevantes para todos nosotros, los que nos dedicamos a litigar, pero también los que se dedican a la academia, porque dentro de esta reforma a la ley de amparo, pues está lo que es la ampliación de la procedencia del amparo respecto de cualquier norma general, y esto nos abre un panorama muy especial, sobre todo en la materia familiar, que pues está a la orden del día las reformas, sobre todo en cuestiones que vamos a ver más adelante, como es el género, la afiliación y otros tópicos por ahí que son muy relevantes. También está la introducción de figuras como es el amparo adhesivo, que robustece en un dictado de sentencia al que obtuvo una sentencia favorable, los criterios jurisprudenciales, los criterios en materia de derechos humanos que pueden abonar a un asunto para que sea más favorable y al momento de resolverse precisamente este amparo adhesivo, pues no haya cabos sueltos y beneficie más a los intereses del quejoso o la quejosa o los quejosos o las quejosas. Después, la introducción, y aquí ya hace una diferenciación, existían, estaban previstos, pero ya se proponen directamente en la ley de amparo
que son los tipos de interés, el legítimo, el individual, el colectivo, el interés simple, repito, ya estaban, ya se consideraban, pero aquí se plasman directamente. Pero nos vamos a concentrar en el principio de definitividad, que para muchas materias, pero en específico para la materia familiar, es muy importante, porque antes de esta introducción del principio de definitividad que se tiene que agotar, había casos en materia familiar donde podíamos irnos directamente al amparo indirecto, ¿no? y atacar alguna resolución que afectara los intereses de nuestros defendidos o los intereses del gobernado, con esta introducción de agotar el principio de definitividad, que es primero ocupar todos los recursos ordinarios para los que están introduciéndose, porque hay muchos alumnos y alumnas que a lo mejor no cursan la materia de amparo así muy lisa y llanamente. Es primero agoto los recursos como son la revocación, la queja, me voy hasta la apelación, y si en ninguno obtengo un resultado favorable, entonces sí recurro al juicio de amparo. Aunque también con este principio de definitividad se introducen otras cuestiones, ¿no? Como es ya que se define cuándo se afecta el orden público y el interés social. Ahora, hay otros puntos que también ahorita vamos a comentar, que ahorita se van a proyectar en la siguiente lámina, ¿no? Y son precisamente el tema o la cuestión donde nosotros estamos hablando de la introducción de delitos especiales en materia de amparo, que a muchos jueces, a muchos magistrados, en todas las materias, pues, no sé, por descuido, por alguna situación ajena a ellos, a veces se les va la parte de que hay una suspensión, por mencionar un ejemplo, y entonces se meten en un problema grave, porque la ley de amparo, con esta reforma del 6 de junio de 2011, introduce como delito especial en la ley de amparo cuando se atenta en contra de una suspensión con la ejecución de los actos reclamados. Entonces, de alguna manera dotan, como diríamos coloquialmente, de colmillos a la ley de amparo, y a los abogados pues nos dan otra forma más de defender o de proteger los intereses de los gobernados. Y así, encontrando también la adopción de nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por la omisión de autoridades, que esto también es muy importante y en materia familiar se presenta constantemente. Un ejemplo muy claro es cuando en el divorcio no me dictan medidas, ¿no? Cuando ahí tenemos un 272 que dice que se deben de dictar medidas presentada la solicitud de divorcio y después de la primera audiencia o contestada la demanda. Entonces, por ahí tenemos estos parámetros. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad, los plenos de circuito y la nueva forma de integrar jurisprudencia, que son temas muy generales. Mi querido maestro, adelante, por favor, para ya no robar más el micrófono. Muchísimas gracias, maestro. Y específicamente, atendiendo a esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues tenemos dos perspectivas. La que atinadamente nos acaba de enumerar y describir el maestro Oviedo en cuanto a esta perspectiva de los derechos humanos, pero en vía de amparo. Y la reforma 6 de junio. Posteriormente, y con el día de hoy, 10 de junio, tenemos esta reforma en materia de derechos humanos. Y aquí esta reforma pues tiene una serie de elementos específicamente en algunos artículos de la Constitución que vienen a dar una nueva interpretación, una forma de pensar y repensar la forma en la que se va a entender el derecho. Dentro de las características especiales, como ya lo decía el maestro Oviedo, lo que pretendemos hacer justamente también por los tiempos es tratar de dejar una serie de inquietudes, de ideas, para que en cualquier momento ustedes tengan como los derroteros, los caminos, las líneas de poder seguir cualquier investigación. En esta idea, el 10 de junio como tal, hay una serie de consideraciones y en específico las planteamos en estos 4 puntos. El primero, o la modificación más importante que sufre la Constitución, es el paso de las garantías individuales como se conocía a esta conceptualización de derechos humanos y sus garantías. Es decir, aquí ya se otorgan una serie de beneficios que pueden ser otorgados o reconocidos en la Constitución. ¿A quién se van a aplicar? A todas las personas. Dentro de estas modificaciones
elementación y de aplicación a la administración de la justicia. Y me refiero a la introducción de dos principios hermenéuticos. Recordemos que esta parte de la hermenéutica, como el arte de la interpretación, que es una función de los abogados y de las abogadas que debemos tener siempre en mente, pues con esta modificación de los derechos humanos se basa en dos principios, el principio pro persona y la interpretación conforme. El principio pro persona, atendiendo a ese momento en el que un juzgador, al momento de analizar, de revisar un asunto, pues va a tener que interpretar, argumentar y aplicar la ley o el ordenamiento jurídico que más sea favorable a la persona. Y la interpretación conforme, de una perspectiva muy general, buscar armonizar las leyes respecto de tratados internacionales con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en esta perspectiva ya hablamos que la interpretación y aplicación de los ordenamientos jurídicos tiene una nueva línea. No solo nos vamos a quedar, como diría en algún momento, recuerdo en mis clases de Derecho, a rajatabla, lo que nos dice el código, sino vamos a tener una serie de nuevos ordenamientos que nos van a permitir realizar una interpretación y una aplicación más amplia y más extensiva. Dentro de esta situación de la reforma del 10 de junio sobre derechos humanos, también se establecen dos elementos muy importantes. Estos elementos son importantes en relación a la aplicación de los tratados internacionales y que tienen que ver con la aplicación o la armonía de la Constitución, lo que va a arrojar en una serie de obligaciones, y aquí es muy importante, obligación de todas las autoridades en 4 perspectivas iniciales. Estas perspectivas son en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces aquí el artículo 1 constitucional ya está dando directrices en 4 sentidos iniciales: promover, respetar, proteger y garantizar. En consecuencia, esto va a llevar a las autoridades y al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las presuntas violaciones de derechos humanos. La reparación, en algún momento hablaba con el maestro Viedo, que cómo es un concepto que desde su concepción inicial lo podemos atender desde el derecho civil. Entonces el Estado, en esta perspectiva, ya habla en una reparación integral del daño a través de una serie de medidas. Pero aquí esta consideración de los derechos humanos viene a traer una nueva perspectiva, atendiendo que los derechos humanos van a tener una generalidad en cuanto a principios, y el artículo 1 nos dice que los derechos humanos serán universales, es decir, para todas las personas, serán indivisibles, es decir, que no se pueden dividir, y que la afectación de alguno evidentemente traería consigo la afectación de otro, y por lo tanto ninguno de los derechos humanos es más importante que otro. Otro de los principios es la interdependencia en cuanto a la relación de poder entender que estos derechos humanos, en algún momento, si uno es vulnerado como tal, lo que traería como resultado es la vulneración del otro. Verbigracia: si se afecta o se vulnera el derecho del trabajo, posiblemente se vulnere el derecho a la alimentación. Si se vulnera el derecho a la vida, se puede vulnerar el derecho a la libertad, se puede vulnerar el derecho a la salud, etcétera. Si se vulnera el derecho a la educación, se puede vulnerar otra serie de derechos. Y finalmente, la progresividad, es decir, los derechos humanos siempre van hacia adelante. Y entonces, ¿qué implicaría esto? Que siempre se busca un mayor reconocimiento y una mayor protección. Con la idea de contextualizar todo esto, y justamente atendiendo que pues tenemos asistentes de diversas perspectivas, muchos no abogados, muchos sí en el ámbito profesional de la abogacía, lo que pretendemos establecer con esta diapositiva es establecer un marco en el que podamos identificar, y a través de un marco general, qué son los derechos humanos. En esta perspectiva, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas o beneficios o facultades sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Entonces ya tenemos aquí una serie de elementos. Son para las personas sustentadas en su dignidad, es decir, el valor que puede tener una persona en consideración individual y social, y a partir de ahí buscar su desarrollo integral.
integral como los cereales, es decir, formado de distintos elementos. Entonces, a partir de estos elementos, vamos teniendo una serie de elementos. Y vamos a concluir después con tipos de derechos humanos. Maestro Oviedo. Gracias, maestro. Como siempre, usted excelente, siempre, maestro. En esta parte de los tipos de derechos humanos, pues se hizo una investigación y el maestro atinadamente, como lo comentaba, pues está en este pequeño catálogo, está esta pequeña lista, y dentro de ellos, bueno, está la vida, la libertad, el medio ambiente sano, la educación, la salud, todos los que se desprenden, pero ¿cuáles son para efectos de nosotros, de esta exposición, de esta charla, los que podrían ser relevantes o que están encausados a dirigir la parte de la charla? De entrada, la vida, ¿no? Porque aquí entramos a temas como es la maternidad subrogada, todas estas cuestiones del aborto, la paternidad, la filiación. Dentro de esta misma, como derecho humano, el derecho a la libertad, ¿no? A la toma de decisiones, la configuración del sujeto como persona, de la persona como sujeto de derechos, y derivado de pues encontramos ya catalogado como persona y sujeto, el debido proceso, el derecho a la identidad, la justicia, a la igualdad y la no discriminación, y en general casi todos estos englobados en un contexto familiar, en un contexto social y en un contexto político y económico, acarreando como consecuencia que dentro de esta configuración o tipos de derechos se materialicen o se engloben o se propongan precisamente ya como tratados internacionales o como pactos o como convenciones, que esa es la siguiente parte dentro de esta reforma constitucional, donde México ha entrado de lleno, ¿no? Y hasta por ahí tenemos, ¿no?, que ha suscrito muchísimos tratados. Maestro Giovanni. Su micrófono, mi querido maestro, perdón. Efectivamente, con lo que nos acaba de concatenar el maestro Oviedo, este listado es un listado de manera enunciativa, más no limitativa. ¿Y por qué decidimos ponerlos así? Porque estos derechos humanos nos van a dar un panorama general para poder, al final de nuestra plática, concatenarlo con la cuestión del derecho familiar. Entonces, es importante que veamos toda esta parte de la reforma en materia constitucional, en materia de derechos humanos, porque al final lo que pretendemos esbozar es la repercusión que tiene en el ámbito de derecho de familia. Entonces, teniendo ya claros estos conceptos, como decía, los tipos de derechos humanos, el maestro Oviedo, todos estos derechos humanos, además de estar contenidos en tratados internacionales, convenciones, en la misma Constitución y en otras leyes, sería importante enunciar de forma general, pues tratados internacionales desde dos perspectivas. Estas dos perspectivas son, primero, en el sistema universal, es decir, sistema de Naciones Unidas, en los que México ha ratificado, y posteriormente del sistema interamericano, atendiendo a esta parte regional. ¿Qué tipos de tratados internacionales tenemos? Y estoy seguro que si empezamos a enunciar cada uno de ellos, ustedes en algún momento, si piensan y reflexionan, se darán cuenta que estos, ya desde esa reforma del 2011, ya empieza a tener una situación en nuestra vida y en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué tipos de tratados internacionales tenemos? Pues tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los famosos DES, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, también tenemos la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que justamente en la sesión anterior de los jueves de Derecho Civil se habló un tema
justamente atendiendo a esta perspectiva. También tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y una convención que se escucha y que se aplica mucho, Convención sobre los Derechos del Niño. Esto sería en la perspectiva del sistema internacional, es decir, de Naciones Unidas. Y por otro lado, tenemos los tratados internacionales en el sistema interamericano. Y en esto que va, tendríamos Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual nos va a dar todo este contexto a través de la Organización de los Estados Americanos y Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos el protocolo adicional de la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, está la mejor conocida como la Convención Belén do Pará, y finalmente la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Estas, de manera general, son tratados, convenciones enunciativas con la finalidad de que todos los derechos humanos consagrados en estos tratados nos van a dar el pie para poder realizar esos ejercicios de interpretación, esos ejercicios de aplicación del principio pro persona y la interpretación conforme. Asimismo, aquí decidimos poner 2 artículos como fuera ejemplo. Estos artículos son con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entonces, específicamente aquí lo vemos. Artículo 8, garantías judiciales, y nos establece el fundamento de lo que es una garantía judicial. Y en esta perspectiva nos dice, toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Entonces, de aquí ya vamos viendo cómo la Convención Americana sobre Derechos Humanos va haciendo la consideración sobre cada uno de esos derechos humanos. La perspectiva que buscamos establecer es a partir del siguiente artículo. Artículo 17, protección a la familia, que justamente el maestro Oviedo nos va a empezar a aterrizar ya con la perspectiva del derecho, que pasa el derecho y la familia. Muchas gracias, mi querido maestro. Y es esta parte de la protección a la familia de suma importancia, porque todo lo que ya nos mencionó el maestro respecto de los tratados y las convenciones internacionales se proyecta, se plasma, se materializa, se establece con este artículo precisamente lo que es en un ámbito de derechos humanos, de protección con estos principios que ya nos describió el maestro, lo que es esta protección a la familia, desde el punto de vista cuando dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe de ser protegida por la sociedad y por el Estado. Aquí tenemos una dualidad y esta dualidad corresponde uno a los valores éticos, a los valores morales, a la práctica de estos valores morales a través de la ética y por supuesto desde la labor jurisdiccional, desde la labor legislativa y también desde la labor del poder ejecutivo cuando son un poder tripartito en algún país, la impartición de justicia, el establecimiento de instituciones, la creación de programas y en general todo aquello que sea protector y sobre todo otorgante de beneficios y de seguridad a la familia obviamente entendida desde sus miembros y desde un aspecto general, ¿verdad, maestro? Así desde un aspecto amplio, porque más adelantito vamos a encontrar una situación con el concepto tradicional que se tiene de familia, no en un mal sentido, sino que finalmente rompe los esquemas. Y aquí dice que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia si tiene la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecidos en esta convención. Y aquí encontramos este concepto tradicional que estaba yo de matrimonio, mamá y papá,
pero vamos a ver, no funciona tan así y es precisamente por estos derechos humanos, ¿verdad, mi estimado maestro? Sí, y justo ahora que dices esta perspectiva, estimado maestro, la idea es esa. Una vez ya visto el panorama general en cuanto a la materia de derechos humanos y como bien dices, ya es empezar a dar o empezar a ver nuevas concepciones. Entonces, dentro de las funciones del Estado, pues justamente atendería a darle esa organización a la vida de las personas en sociedad. Sin embargo, la sociedad siempre va adelantada del derecho. Entonces, desde esta perspectiva, la familia, como de manera tradicional se le ha considerado como ese núcleo societario, pues obviamente también debe de tener una regulación especial y una protección. Aquí específicamente ya cuando hablamos del derecho y la familia y todos los cambios que han tenido en relación a la perspectiva de los derechos humanos, es que anteriormente la familia era considerada esa institución un modelo monoparental en el que se establecía de una forma única, es decir, papá, mamá e hijos, que sería la concepción primigenia de la familia. Sin embargo, hoy en día, la Constitución, a partir de la cuarta constitucional, pues nos establece que toda familia tiene derecho a una serie de elementos. Artículo 4, el hombre y la mujer son iguales ante la ley y esta protegerá la organización y desarrollo de la familia. Aquí ya tenemos el fundamento constitucional sobre la protección de la familia. El maestro Oviedo nos hacía referencia al artículo 17 de la Convención. ¿Y esto a qué nos lleva? A que hoy en día tenemos distintas concepciones de familia, es decir, ya no una familia tradicional, sino tenemos distintas familias. Tenemos familias monoparentales, reconstituidas, hogares extendidos, hogares unipersonales, parejas sin hijos, parejas no casadas. Esto nos viene a dar pues una nueva concepción de lo que es la familia y lo que conllevarían esas relaciones familiares. ¿Por qué? Porque dentro de las instituciones o de esas figuras del derecho familiar, pues los conceptos como se manejaban ya no pueden ser vistos, ni interpretados, ni aplicados de la misma manera porque se han roto estos esquemas. Entonces, a partir de ahí, nos preguntábamos nosotros, ¿cuál es el papel de los derechos humanos en el derecho de la familia? Y entonces, desde aquí, el maestro Oviedo tiene una perspectiva inicial y posteriormente ya concluiremos esta situación a través de la constitucionalización del derecho de familia. Pero en inicio, maestro Oviedo, ¿cuál es el papel de los derechos humanos en el derecho de familia? Claro que sí, mi querido maestro, muchas gracias. Estos derechos humanos vienen a ser dentro del derecho familiar la obra acabada, ojo, no la más acabada, ¿ah? Por el tema de la progresividad, pero sí la obra acabada de protección al grupo primario de la sociedad, que es la familia. Y esto se plasma o se pone o se tiene precisamente en los ordenamientos de carácter internacional que ya mencionamos, que ya mencionó el maestro, que ya los anunció, pero también con ciertos reconocimientos en algunos otros ordenamientos legales, como es en el caso concreto a lo mejor las constituciones locales de cada república o de cada país y por supuesto en los instrumentos que pueden servir dentro de algún estado nacional o de alguna nación como norma fundante. Entonces, estos derechos humanos dentro de la familia son precisamente la envoltura de protección que brinda seguridad jurídica, que brinda protección ampliada hacia la familia extensa y sus miembros, y por supuesto que fija o establece las directrices generales y en algunos casos la forma de actuar de las autoridades ante los gobernados, mi querido maestro. Comparto toda esta gran idea. Y atendiendo un poco a la pregunta, ¿cuál es el papel de los derechos humanos en el derecho de la familia? Pues para quien nos escucha preguntaría, ¿qué es el derecho de familia, no? ¿Qué son los derechos humanos? Y ya tenemos una serie de aproximaciones ahí. Para ello y para dar contestación a esta interrogante, pues decidimos trabajarlo a través de un concepto que ha tenido en boga las últimas décadas. ¿Y esto qué es? La constitucionalización del derecho.
¿Y qué es esto de la constitucionalización del derecho? En específico, lo podemos entender como un proceso de interpretación y aplicación de un ordenamiento jurídico que resulta impregnado de la norma constitucional. Es decir, va a estar, de cierta manera, la Constitución va a estar inmersa en todos los ordenamientos jurídicos. En este sentido, la Constitución política que nosotros tenemos va a permear al ordenamiento jurídico. En este caso, va a permear a todo el ordenamiento jurídico en materia familiar. ¿Esto a qué nos lleva? Si ustedes recuerdan, a quien ha estudiado Derecho, quien es estudioso del Derecho, que en nuestros primeros años de educación nos enseñaban una clásica de división del derecho, en el que el derecho se dividía en materia o en una rama pública y en una rama privada, con cada una de ellas con más ramas del derecho. La constitucionalización del derecho de la familia viene de cierta manera a difuminar esta división entre derecho público y derecho privado. Si recordamos el derecho familia como tal, podría ser una rama dentro del derecho civil, dentro del derecho privado. Pero como decía, dentro de esta constitucionalización del derecho de familia, se empieza a difuminar esta división tanto del derecho privado como del derecho público. El maestro Miguel Ángel Beltrán decía al inicio cómo vienen los derechos humanos a incidir en figuras del derecho civil. Entonces, en esta perspectiva, al no estar tan clara una división y en la transversalidad de los derechos humanos, es decir, que van a estar tanto en dos vías, como es en la Constitución, como es en tratados internacionales, permeando todo este ordenamiento jurídico, pues obviamente las figuras e instituciones del derecho de familia deberán ser analizadas bajo ciertos principios y aplicadas a la luz de los derechos humanos. Es decir, principio por persona, interpretación conforme. Aquí es importante que van a existir figuras en las que se pueden ponderar, se pueden interpretar, se pueden realizar ejercicios de control de la constitucionalidad, de la convencionalidad en cuanto a ello. Pero específicamente, si nosotros nos referimos a algunas temáticas del derecho familiar, figuras e instituciones que podrían ser o que ya son aplicadas, analizadas e interpretadas bajo la luz de los derechos humanos, pues encontramos al interés superior de niños adolescentes, cuestiones de matrimonio, de divorcio, guardia de custodia y obligaciones alimentarias, por enumerar algunas de estas figuras. Entonces, a partir de aquí, ya vamos teniendo una nueva concepción de cómo la constitucionalización del derecho de familia va permeando a este ordenamiento jurídico, que es todo ese conjunto de normas del derecho de familia. Para llevar nosotros un proceso de constitucionalización de derecho de la familia, pues evidentemente lo vamos a ver en tres perspectivas. Y estas tres perspectivas, ¿cuáles son? La primera, una progresiva aplicación de las normas constitucionales relacionadas con la vida familiar. Es decir, cada vez se van a aplicar a la norma constitucional, al ordenamiento jurídico en materia familiar. Segundo punto, la incorporación de una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a la regulación de la vida privada y familiar. Es decir, aquí se va a quedar o se va a incluir la aplicación de manera interpretativa y extensiva de tratados y convenciones que tienen que ver con la protección al derecho de familia. Entonces aquí ya tenemos una nueva perspectiva. Y finalmente, el desarrollo de jurisprudencia en la materia, es decir, el desarrollo de todos estos antecedentes, precedentes y criterios jurisprudenciales que se van realizando en cuanto al ordenamiento jurídico, pues lo que va a determinar de cierta manera estos criterios, pues son emanados tanto de órganos nacionales, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e internacionales, órganos internacionales que van a afectar la forma en la que se va entendiendo esta cuestión de la constitución. Finalmente, ¿cuándo vamos a hablar de la constitucionalización del derecho de familia como punto conclusivo de este apartado? Pues cuando la Constitución está presente y es capaz de irradiar efectos para todo el ordenamiento jurídico, es decir, el ordenamiento jurídico familiar, y por consecuencia se condicionan tanto leyes, jurisprudencia y doctrina. Aquí vamos a ver más adelante cómo a partir de una interpretación de una ley o a la luz de los derechos humanos de una figura del derecho familiar,
pues obviamente se van a realizar o va a tener una serie de resultados tanto en las leyes, en la jurisprudencia y en la doctrina. El ejemplo más claro podría ser el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Finalmente, ya, bueno, siguiendo una cuestión sería importante, hablamos de precedentes y de algunos elementos importantes del neoconstitucionalismo que se le conoce, que sigue como en esta parte de la constitucionalización del derecho familiar y específicamente hay algunos precedentes, antecedentes, criterios que han marcado un antes y un después para la concepción del derecho familiar respecto a estas figuras. Y específicamente son tres: la orientación sexual, la identidad de género y la afiliación. Estos tres elementos, estas tres figuras, vienen a darle una nueva concepción, una nueva forma de pensar y repensar a lo que es el derecho familiar. Y esto nos lleva a determinar algunas tendencias jurisprudenciales que tienen que ver con el derecho de familia y que van a tener mucha novedad con ella. Maestro Oviedo. Gracias, mi querido maestro. Esta parte que expuso el maestro es muy importante que la entendamos. Finalmente, dentro de estos precedentes o de estos puntos que tenemos aquí, o que expone el maestro, encontramos en primer orden lo que es la identidad de género, y dentro de estos criterios, casos en particular de México, uno que es de 6 de enero de 2009, ¿verdad, maestro? Donde nos ponen por ahí una solicitud de modificación de nombre y género. Esto en el sentido de que, bueno, hay una persona, ¿no?, que toda su vida o parte de su vida, se crió y se educó y legalmente ante el registro civil se registra como un hombre, aunque desde su nacimiento presentaba órganos sexuales tanto del género masculino como del género femenino, hablando en una concepción binaria, ¿no?, en este caso. Y bueno, después de todo esto, finalmente toma o adquiere precisamente este punto de que no, pues yo tengo más identificación hacia el sexo femenino, o presenta más desarrollo y situaciones que se encaminan hacia el sexo femenino, y esto trae como consecuencia una situación donde tiene que intervenir un tribunal. Y en esta parte de la intervención del tribunal, maestro, ¿qué nos dice el criterio sobre identidad de género? Ok, bueno, específicamente ya este caso, una vez que el tribunal de primera instancia ordena el registro civil y enmendar el registro de nacimiento por medio de una anotación al margen, que es lo que se suele hacer, así como anotar el nuevo nombre femenino y el género, pues aquí el juez dice no considera necesario modificar este registro original, ni ordena la publicación o certificación del estado de lo que se estaba pidiendo, es decir, la anotación. ¿Qué sucede? El peticionario interpone un recurso de amparo directo alegando la inconstitucionalidad del artículo 138 del Código Civil para el Distrito Federal, en el que establece procedimientos de corrección de registros de nacimiento mediante las anotaciones al margen. ¿Cuál es como la conclusión de ello? Bueno, es que distingue la Suprema Corte que en algunos de los derechos personalísimos involucrados, como la identidad sexual, la intimidad, no estaban explícitamente establecidos en la Constitución mexicana. Sin embargo, esto se desprende de manera implícita en los tratados internacionales suscritos por México. Entonces, de aquí, si ustedes nos han puesto atención, se darán cuenta que los derechos humanos ya tienen una perspectiva distinta en cuanto a su aplicación. La Corte nos dice, el código no lo está aplicando, no lo está previendo, pero hay tratados internacionales en el que sí. ¿Cuál fue la conclusión? Se desprenden de manera implícita de los tratados internacionales suscritos por México y, por ende, deben concebirse como derechos derivados del reconocimiento y al derecho de la dignidad humana, pues solo a través de su pleno respeto podremos hablar de un ser humano en toda su dignidad. Entonces, aquí, respecto a ello, consecuentemente, la Suprema Corte declaró inconstitucional la disposición
y observó que aunque la disposición proporcionaba un medio para enmendar ese certificado de nacimiento en términos de nombre y el sexo, el hecho era que al limitar tales correcciones a una anotación al margen, pues esto constituía una injerencia en su intimidad y en su vida privada, ya que insiste o se tendría que exteriorizar en muchas de sus actividades y su condición era lo que a veces podría generar situaciones de discriminación hacia una persona en los ámbitos donde se desenvolviera, por ejemplo, aspectos laborales o relaciones sociales. Entonces, lo que se buscaba como tal era eso, evitar la discriminación. Finalmente, maestro Oviedo. Y aquí, en este caso, mi querido maestro, el 5 de febrero de 2015, se emite un decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones en el Código Civil y el de procedimiento respectivo en nuestra entidad, que es el Distrito Federal, para reconocer legalmente la identidad de género. En esta ley requiere que el cambio de este documento en el registro de nacimiento original y que se emita un nuevo certificado de nacimiento donde refleje únicamente la forma, la información modificada. El registro original se mantiene bajo sello y no puede ser publicado o emitido a menos que así lo ordene un tribunal de justicia o un ministerio de gobierno. Esta parte, maestro, se me permite hacer un comentario porque si nos damos cuenta, ¿no? Es una cuestión que fue más allá de situaciones rígidas o de situaciones complejas que nos marca el Código Civil y al grado de que la influencia de estos derechos humanos provocó la modificación, o sea, la reforma, la adición en este caso de algunas disposiciones tanto en el Código Sustantivo como adjetivo para la Ciudad de México, y no solamente en las cuestiones procesales y sustantivas, sino también en las cuestiones administrativas dentro del registro civil de la Ciudad de México, porque bueno, finalmente en aras de proteger este derecho humano, que es el derecho a la identidad, y más propiamente dicho, la identidad de género, acarrea que se supriman de forma pública los datos anteriores al cambio de registro y traiga consigo una nueva acta de nacimiento. Que esto trae muchísimas implicaciones porque desde la perspectiva del registro civil que nos enseñaron a usted y a mí, mi querido maestro, hace muchos, bueno, no tantos, ¿verdad? Años en acto jurídico y persona, hoy acto jurídico y derecho de las personas, rompe precisamente con las cuestiones marcadas para efectos del registro civil. Pero bueno, en resumidas cuentas, tenemos aquí plasmado, ¿no? En este caso, el derecho humano a la identidad, protegiendo precisamente las cuestiones del género y relacionado con la cuestión registral y con la cuestión del derecho de las personas en el Código Civil y los procedimientos. Y no conforme con eso, mi querido maestro, también trajo consigo que se sacara, por ejemplo, el procedimiento de reasignación sexogenérica por concordancia y se pasara como un trámite netamente administrativo para las personas adultas, para los mayores de edad, al registro civil maestro. Entonces ya no es necesario ahora que iniciemos un juicio, ¿no? Sino que acudamos directamente al registro civil y se haga toda la tramitología. Entonces se volvió más permisivo y más laxo en aras de proteger precisamente esto que es el derecho humano a la identidad. Efectivamente, maestro, solo ahí haría una anotación, seguimos siendo jóvenes. Entonces, ya en esta idea, yo creo que sería importante a quienes nos escuchan que lo que pretendemos establecer con estos asuntos es que ustedes tengan la posibilidad de percibir y vean cómo los derechos humanos ya están abonando en la construcción de este derecho de familia. Es decir, ya no solo se aplica, como bien decía el maestro, la cuestión sustantiva o adjetiva, sino se está haciendo un análisis mayor, un análisis expansivo, y esto tiene que ver, pues, desde la perspectiva constitucional, y una vez vista esta perspectiva constitucional, la perspectiva convencional, que aquí nos va a dar este terreno importante. Traemos otra situación en la que ustedes van a poder revisar algún punto importante de cómo los derechos humanos
están afectando. Y específicamente va a ser un tema sobre orientación sexual y matrimonio. Si ustedes recuerdan, en el año 2008 hay una reforma al Código Civil en la Ciudad de México en el que el matrimonio deja de ser esa unión entre un hombre y una mujer para ser un vínculo entre dos personas. Y se cambian una serie de consideraciones. Pero este asunto, ¿qué pasa? Bueno, nos dice, es un asunto que sucedió en México el 3 de junio del 2015 y la Suprema Corte abordó la orientación sexual de las personas que deseaban casarse. Es decir, hacían alusiones a reglamentaciones sobre la procreación. La Suprema Corte dictaminó que la ley de cualquier entidad federal que considere que el propósito del matrimonio es la procreación o que defina como una relación entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Entonces, de aquí viene a cambiar todo lo que los romanos construyeron y todo lo que nosotros nos enseñaron en nuestras clases. ¿Por qué? Porque nos enseñaban que el matrimonio era el vínculo entre un hombre y una mujer para procrear. Entonces, con esta determinación, a partir de una serie de convenciones, de ejercicios hermenéuticos, la Suprema Corte dice, no, se está haciendo o se está violentando una serie de derechos. Entonces, si una ley determina que un matrimonio efectivamente o nada más es entre un hombre y una mujer, va a ser declarado como inconstitucional. Después, ¿qué es lo que sucede en este asunto? Bueno, se busca pretender, o más bien afirmó que pretender vincular los requisitos del matrimonio y las preferencias sexuales de que pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. Y entonces aquí podemos ver en presencia distintos derechos humanos, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la libertad, derecho a la identidad, etc. Finalmente, la distinción es discriminatoria, porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. En esta perspectiva, aquí lo que nos busca guardar o salvaguardar la Suprema Corte, pues es a la persona. Entonces aquí se salvaguarda a la persona de actos discriminatorios y la posibilidad de que la persona sea libre al elegir. ¿Por qué? Porque la orientación sexual no tendría que ver nada en perspectiva inicial con esta situación del matrimonio. Maestro Oviedo. Muchas gracias, mi querido maestro. Bueno, aquí nada más así como abonar en la parte de la orientación sexual y el caso del matrimonio, pues aludir precisamente a una situación que también conversamos cuando estuvimos preparando este tema. Y debemos de recordar que el derecho siempre, ¿qué busca, mi querido maestro? Alcanzar a las necesidades de la sociedad. Pero obviamente no va a poder porque el paso de la sociedad es más rápido que el de la modificación, la reforma, la adición de la ley. Entonces, como bien lo apunta usted, maestro, y como ya se ha comentado ahorita en esta charla, estos derechos humanos van como en carrera de relevos a través de la Suprema Corte, a través de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana, por mencionar algo, ¿no? A tratar de, en esta carrera de relevos, ayudar a la ley a través de estos criterios, a través de estas resoluciones, a suplir estas deficiencias, a garantizar estos derechos humanos y a proteger en lo individual y en lo colectivo a los miembros de la familia, que son quienes integran la sociedad y obviamente son los gobernados que menciona la Constitución. En el caso concreto del matrimonio, pues se hizo la reforma desde 2008, pero nosotros sabemos que a la fecha hay estados de la República que se tiene que promover un amparo para que el registro civil les permita casarse a parejas del mismo sexo dentro de sus entidades federativas. Entonces, es por eso que mencionaba yo que los derechos humanos son en la carrera de relevos los que ayudan a la ley.
Maestro, el siguiente es el más bonito, que se acuerda que ayer yo le decía, me quedé con el ojo no cuadrado, sino cúbico, decía mi querida doctora Elsie Núñez Carpizo, o dice todavía, ¿no? Es la multiparentalidad, maestro. Si me permite usted hacer la introducción al caso rápidamente. Adelante, maestro. Un caso que va a dejar muchas inquietudes. Sí, les lanzamos el anzuelo y ya si lo pescan, pues ojalá en vez de un tiburón, de un arenque no enganchen un tiburón. En Brasil, la multiparentalidad se planteó en el ámbito judicial mediante el fallo de la 8ª Cámara Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Río Grande en 2015, donde reconoció la multiparentalidad a raíz de una solicitud. Fíjense bien, maestra, ¿verdad? Que ayer lo comentábamos. Una solicitud de matrimonio conformada por 2 mujeres y un hombre, quienes habían celebrado un pacto de filiación. Aquí tenemos 3 figuras: la multiparentalidad, el pacto de filiación con base en esta multiparentalidad y el matrimonio, ¿no?, de 2 mujeres y un hombre. Vaya perdón, de 2 mujeres, un matrimonio, y el hombre con el pacto de filiación. Se vuelve ahí como que un tema de análisis muy importante, porque aquí ya no estamos hablando de lo que todos conocemos y muchos dirán, ay, pero eso yo ya lo había visto. Bueno, en México son figuras que a lo mejor no están previstas, que no están estudiadas, que todavía están ahí como que creciendo y caminando, ¿verdad, mi querido maestro? Y aquí nos dice que 3 peticionarios se habían comprometido recíprocamente al ejercicio del poder familiar, la herencia, la custodia, las visitas y las obligaciones de sustento, que es lo que nosotros sabemos como visitas y convivencias, para pasarlo aquí a nuestro lenguaje, ¿no? Y en este caso la Cámara 8ª Civil revoca la decisión del Tribunal Inferior, que rechazó la solicitud y declaró procedente el pedimento de reconocimiento de multiparentalidad en relación a la hija, debiéndose rectificar el registro civil a fin de que conste también como progenitora la esposa de la madre, con inclusión de los respectivos abuelos maternos. Y esto lo dije al principio, donde los derechos humanos no solo protegen a la familia nuclear, sino que van más allá de la familia nuclear y se van a la extendida o extensa, ¿no?, con los abuelos, los tíos, los primos, precisamente para salvaguardar estos derechos de convivencia, maestro, que si lo pasamos al derecho nacional, pues es precisamente todo lo derivado de la filiación como criterio del neoconstitucionalismo, ¿verdad, mi querido maestro? Sí, y bueno, nada más comentar, abonando a lo que dice bien y acertadamente el maestro Oviedo, decidimos traer este asunto de la multiparentalidad para que vean lo que justo hacía referencia el maestro Oviedo en cuanto a la sagacidad de las figuras del derecho y del derecho de familia. Posiblemente el derecho está pensando aún en establecer algunas cuestiones sobre matrimonio, cuando en la realidad, cuando en los hechos, en la cuestión fáctica, pues el derecho, la realidad ya ha superado al derecho. Entonces, de aquí tenemos que tener como esta postura. Sabíamos desde un inicio que los tiempos siempre nos iban a premiar, por lo que no decidimos entrar de manera exhaustiva a cada una de las temáticas, sino dejar de manera muy general una serie de perspectivas, generar inquietudes en los asistentes, para que en algún momento, pues generando esta inquietud intelectual, pues tuvieran la posibilidad de adentrarse más al tema. Eso, entre la cuestión de la multiparentalidad, ayer hacíamos como alguna referencia. ¿Qué otras relaciones se podrían establecer de esa manera? Matrimonios, concubinatos entre 3 personas. O sea, hay un dinamismo que podría sonar ahorita como un disparate. Sin embargo, en algún momento puede llegar a establecerse. Y el derecho como tal, pues tendría que darle esa certeza y seguridad jurídica a una unión o a este tipo de uniones y de estas figuras. En cuanto a ello, nada más... en este momento, por mi parte, yo diría gracias por la atención. Esperamos que haya sido
de su agrado. Como lo dije, la temática es sumamente extensa, pero yo creo que estamos en el punto de que si lo dejamos, por lo menos les generamos un poco de inquietud, y en esta perspectiva de que los derechos humanos han permeado y seguirán permeando el derecho de familia, pues nos daremos por satisfechos esta tarde. Entonces, le cedo el uso de la voz al maestro Oviedo, y revisar si hay tiempo como para algún comentario, duda, pregunta, asesoría o lo que necesite. Gracias, mi querido maestro. No, si es asesoría, pues, pues ahí dejamos los datos bancarios. Como debe ser, estimado maestro. Sí, pues que valga la pena, decía mi abuelita, ¿no? Pues agradecerle, maestro, por su tiempo, por sus conocimientos, agradecer a las y los alumnos, a los maestros que nos acompañaron en la transmisión, a mi querido presidente Miguel Ángel, a mi queridísima secretaria del colegio, la maestra Yadira Huerta, próxima doctora, un beso fuerte, a mi querida maestra, abogada del jurídico de la facultad. Muchas gracias a todos por la oportunidad, a las compañeras que están aquí, a mi querida maestra Lore, y no menos importante, dice que los primeros serán los últimos, las escrituras, a nuestro señor director por este foro, a nuestro secretario general, al maestro Ricardo Rojas. Gracias. Y bueno, concluir con la posición de que los derechos humanos, ya les dije yo hace ratito, es una carrera de relevos. Y ahí van saltando el paso y resolviéndonos la vida y haciéndonos más easy. Ya hice un comercial a los abogados postulantes la tarea de aplicar el derecho, mi querido maestro. Ok, no sé si maestra Yadira, maestra Amada, y conforme vaya el tiempo, comentarios, respuesta, nada más rápidamente, unos par de segundos. Muchas gracias de igual forma a todas las personas que estuvieron mandando mensajes. Muchísimas gracias a todas las personas. Perdón que no los nombre, pero ustedes saben quiénes son. Y finalmente, reiterando esta postura que decía el maestro, yo creo que los derechos humanos están ahí. A 10 años de la reforma en materia constitucional hay grandes avances. Sin embargo, todavía hay muchas áreas de oportunidad. Sería importante aquí que cada uno de nosotros, en la medida en que conozcamos más nuestros derechos, en la que nos empoderemos, tendremos la oportunidad primero de ser mejores personas, segundo, mejores profesionales, ser humanos, y la posibilidad de ejercer nuestros derechos. Justamente esto lo digo en el tenor de que si somos personas preparadas, empoderadas, obviamente nosotros podemos fortalecer las instituciones. Estas instituciones que al final nos van a dar la identidad social. Porque al fin de cuentas, nosotros como personas estamos un día en un cargo y al día siguiente ya no. Pero las instituciones, mientras más fortalecidas estén, será mucho mejor. Recordemos que estas instituciones, si bien no son perfectas, son perfectibles, y en cuanto a los derechos humanos, yo creo que día a día, mientras más conozcamos, tendremos mayor oportunidad de un mejor ejercicio y sobre todo de una mejor aplicabilidad. Ahora sí, muchísimas gracias, maestra Yadira, maestra Amada, un honor, maestro Oviedo. Pues yo solamente me resta pasarles rápidamente unos comentarios. La maestra, queridísima maestra Leticia Serrano, los felicita a los dos. Por supuesto, hay muchísimas felicitaciones. Y bueno, algún comentario, uno que otro, que la mayoría van en el mismo sentido. Dicen muchos de los que nos estuvieron acompañando el día de hoy, interesante que la Facultad de Derecho ponga a los alumnos este contenido tan importante en estas décadas, y qué mejor, con dichas ponencias como la del maestro Caín y el maestro Giovanni. Gracias, excelente ponencia, muy completa. Sigan compartiendo sus conocimientos. Y en ese sentido vienen varios de los comentarios de quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy. Yo la realidad es que, salvo lo que diga la maestra Amada, agradezco demasiado su gentileza, el compartir sus conocimientos, y por supuesto que nos dejan pensando en unas figuras tan interesantes como la multiparentalidad y el pacto de filiación. Habría que retomarlas, estudiarlas y ver cómo pueden encajar, sí o no, en nuestro derecho civil mexicano, en nuestro derecho familiar. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias, me dio mucho gusto verlos, maestro Fernando, maestro Giovanni, saben que los quiero mucho.
jóvenes exponentes. Maestra Amada, ¿tiene usted algo que decir? Nada más felicitar a nuestros ponentes. Para nuestros alumnos, fueron mis alumnos y aquí están, ¿no? Así de sencillo. Y véanlos en dónde están. Entonces, de que tenemos muchas oportunidades, que ser parte de esta universidad, de esta facultad de Derecho, que es la número 1 en Latinoamérica, no es cualquier cosa, chicos. Yo creo que tenemos que tomar todo lo bueno que tiene nuestra universidad y con eso salir adelante. Es grandiosa nuestra universidad y nos da muchísimas oportunidades, y aquí tenemos a 2 grandes jóvenes maestros de nuestra facultad, que también como ustedes en algún momento, aunque el maestro Oviedo dice que muchos años, en realidad no tantos, maestros, no jale que descobije, porque yo fui su maestra, entonces no voy a decir que demasiados, ¿no? Pues nada más tengo 25, de hecho tengo más, tengo 31 en la facultad, pero no son tantos. Muchas felicidades a ambos. Maestra Yadira, muchas gracias a nuestro presidente y a todos los que nos escuchan jueves a jueves, que como diría un buen amigo mío, se está convirtiendo en una buena costumbre que vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias a todos.